Listo, hermanos, empezamos nuestra clase. Tema número 2. Tema número 2 en la clase de discipulado. De los temas que enlistamos, de los cuales el primero fue identidad. Ahora estamos con el tema número 2, que son los pactos. La clase pasada vimos o hablamos de los pactos bíblicos, los diferentes pactos bíblicos que aparecen en las Sagradas Escrituras, y contabilizamos un total de 7 pactos, 7 pactos bíblicos. Vamos a recordar cuáles son esos 7 pactos. Les mandé al grupo la clase completa, ya así escrita, los 7 pactos y lo que vamos a ver hoy, que es el pacto de sangre. ¿Mande? Sí, vamos a recordarlos, ustedes me los van a decir. Los 7 pactos bíblicos en orden cronológico. El primer pacto es el adámico, pacto adámico o edénico, también se le conoce así. Obviamente es un pacto con la humanidad a través de Adán, y ahí en la lección ya por escrito les puse un poquito más a detalle algunos aspectos de cada uno de los pactos. Entonces ahí tenemos el pacto adámico, el pacto establecido con Adán. Y algo que recalcamos en la clase es que cada uno de los pactos se va añadiendo al anterior. O sea, ningún pacto anula al anterior, ninguno, ¿verdad? Esto es algo que nos debe de quedar muy claro, y por eso lo estamos recalcando ahí en cada punto. Ahí, recordando que este acuerdo es simbolizado por el polvo de la tierra, algunas cosas que nos ayudan a comprobar que el pacto sigue vigente es el ejemplo que pusimos ahí, que las mujeres todavía dan a luz con dolor a sus hijos, entre paréntesis, de manera natural, ¿verdad? Porque ahora ya han inventado cada cosa. Entonces, pero ahí, entre paréntesis, de manera natural, cualquier mujer hoy en día sigue dando a luz a sus hijos con dolor, tal y como lo establece el pacto edénico, de manera que esa es una prueba de que el pacto sigue vigente. Tenemos en segundo lugar el pacto noágico, el pacto con Noé. Es el segundo acuerdo establecido, y ese se añade al primero. Se añade al primer pacto, se agregaron algunas cláusulas importantes. Luego viene el tercer pacto, que es el abrahámico, el pacto hecho con Abraham. De igual manera, el pacto con Abraham se añade o se agrega al pacto noágico, no lo anula, se agrega, se añade, todo es parte de un plan del Eterno. Después, ¿cuál sigue? El mosaico, el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, allá en el Sinaí. De este pacto, ahí les puse bastante información del pacto mosaico. Luego viene el davídico. Este pacto davídico que el Eterno hizo con el rey David es un pacto también muy importante. Comentamos que David fue, por así decirlo, el único rey de Israel, puesto que Salomón, su hijo, pues se desvió de los caminos de David
y uno de los requisitos pues era que anduvieran en los caminos de su padre, en los caminos de David. Salomón rompió con eso y a partir de ahí pues ya ningún descendiente de David digamos se hizo acreedor a ese pacto. El único es Yeshua, el hijo de David. Yeshua ben David es quien hereda ese pacto como rey eterno de Israel. Después del pacto davídico, ¿cuál dijimos que siguió? Renovado. El pacto renovado. Algunos le conocen como el nuevo pacto. Ya hemos explicado esto. No hay tal cosa como nuevo, sino es algo más bien que se renueva. Y esto es algo que viene incluso desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando hemos estudiado la primera parashá Bereshit y hablamos de la creación, vemos que la creación original, o sea, hubo una creación original y después se habla como de una nueva creación. Y no es nueva, es la misma, pero es la creación renovada. Ahí Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la creación primera, original. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, entonces algo pasó con la primera creación y luego ya empieza, sea la luz, fue la luz y todo lo demás, pero ya no se usa la palabra creó, se usa una palabra distinta que nos habla de una restauración o de una renovación. Asimismo ocurre también con el tema del pacto. No es un pacto nuevo, es un pacto que se renueva. ¿Sí, Sergio? Se dice, bueno, una teoría que he escuchado, una teoría que traían ahí en su momento los testigos, era de que cuando hubo esa transición a la nueva tierra fue que sucedió en la época de los dinosaurios y que ellos habitaron en ese momento en la que era la tierra que se había creado originalmente y pues cuando se renovó pues obviamente se quedó todo ahí. Entonces ya cuando viene ahora sí nuestra especie, pues ellos ya habían quedado obsoletos, pero sus rastros o sus huellas de vida que ellos tuvieron, pues ahí quedaron. Sí, es una teoría, una explicación, ¿verdad? De cómo estuvo el tema de los dinosaurios, que mucha gente lo pregunta. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego tenemos el último pacto, es decir, dijimos que después del pacto renovado, tenemos todavía un pacto más del que no hablamos mucho porque dijimos que ese pacto es un pacto reservado para tiempo futuro, para tiempos ya del reino. Y ese pacto se llama el pacto de paz o el Brit Shalom. El Brit Shalom aparece en Ezequiel capítulo 34 versos 25 y 26. Ezequiel 34 versos 25 y 26. No sabemos mucho acerca del pacto de paz. Lo que sabemos es que es un pacto futuro que se va a poner en marcha o que va a funcionar en el reino mesiánico. Eso es lo que sabemos. Y ahí uno de los datos que les compartí en clase, en la clase que les mandé en el grupo, es que este pacto, el depositario de ese pacto es Pinhas. Él es el depositario de este pacto, del Brit Shalom. Esto lo vemos ahí en el libro de Números, capítulo 25, verso 12, donde dice, he aquí que yo le confiero a él mi pacto de paz. Pues Pinhas es el depositario del pacto de paz. Así como David, Moisés, Abraham, Noé, Pinhas es el que tiene el pacto de paz, ese que se va a poner en marcha cuando Yeshua venga e instale su reino en la tierra. Hay una teoría, hablando de teorías, hay una teoría
precisamente en ese texto de Números 25:12, en la palabra shalom, en ese texto, la bab de shalom, ya ven que lleva ahí, la bab hace función de una o. Cuando estudiamos el hebreo básico, aprendimos que a veces la bab hace función de una o. Entonces ahí en shalom aparece esa letra bab, pero aparece rota. Entonces esto es como un código. En la Torah hay muchos códigos, y en el estudio de algunas porciones de la Torah hemos aprendido cosas muy interesantes. Todo en la Torah tiene una razón, tiene un porqué. A veces hay textos en el hebreo, esos detalles solo se pueden apreciar en el texto hebreo, en las traducciones no. En el texto hebreo vemos que a veces el texto viene alguna letra más pequeña que otra. Esa tiene una razón, tiene un porqué. El Aleph Tab que aparece muchas veces en la Torah, en las traducciones no aparece. Me parece que hay una traducción, no recuerdo cuál, que sí lo ponen. O sea, no hacen una traducción, pero traducen, por ejemplo, en el principio creó Dios, Aleph Tab, los cielos y la tierra. Porque ahí aparece la Aleph y la Tab juntas. Y en muchos textos de la Torah aparecen juntas la Aleph y la Tab. Hasta el día de hoy, en el judaísmo se discute mucho sobre el significado de la Aleph y la Tab. ¿Por qué aparece tantas veces? Para nosotros, creyentes en Yeshua, no tenemos ningún problema para decir, pues la Aleph y la Tab es la presencia del Mashiach ahí en la Torah. El alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa y el omega, el principio y el fin, es Yeshua, ¿verdad? Él dijo, de mí escribió Moisés, pero parece que escribió en código. Pues cada vez que aparece Aleph Tab en el texto hebreo, la Torah, es Yeshua. Bueno, aquí en el Brit Shalom de Números 25:12, la Bab está rota, está partida por la mitad. En ningún otro texto la palabra Shalom aparece así, y aparece otras veces, pero nada más ahí aparece rota. ¿Por qué? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿Por qué aparece rota esa Bab? Y la conclusión a la que han llegado los maestros de Torah a través de los siglos es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que ese pacto que depositó el Eterno a través de Pinhas, el pacto de paz, es un pacto que de momento está incompleto, que de momento está así, partido. En otras palabras, no hay paz. O sea, ahorita no hay paz, hasta que venga el príncipe de paz. Aún los judíos dicen, ellos también creen y afirman que el pacto de paz, el Brit Shalom, lo va a traer el Mesías. Cuando venga el reino mesiánico, entonces la Bab de ahí de Números va a restaurarse, ¿verdad? Se va a cumplir el pacto de paz. Mientras tanto, el mundo no puede tener paz. Israel no puede tener paz. No hay paz, ¿verdad? Por eso la Bab está rota. Así lo explican ellos. Esa es la teoría de la letra Bab rota y del Brit Shalom, que pues de momento está así, suspendido, quebrantado. Y algo que también comentamos ahí es que sobre la ironía que la recompensa por una muerte violenta sea un pacto de paz, ¿verdad? Porque Pinhas, lo que hizo Pinhas pues fue asesinar a 2 personas, ¿sí? Los atravesó con una lanza y los levantó en alto. Es un asesinato brutal, pero justo. Y el Eterno lo premió con el Brit Shalom, con el pacto de paz. Eso también tiene un significado y quiere decir
que la paz de la cual habla el Brit Shalom es una paz que se va a imponer por la fuerza. Cuando nosotros vemos Apocalipsis y vemos a Yeshua cabalgando por los cielos con su ejército viniendo a la tierra, Él viene a traer la paz, pero dice el texto apocalíptico, de su boca sale una espada aguda, con la cual Él destruye a todos sus enemigos. Acá lo están esperando en la tierra, según los que le van a hacer frente, ¿no? Todos los que se armaron en el Valle del Megiddo y lo están esperando para luchar supuestamente contra el Mashiach. Pero pues realmente no hay lucha, no hay batalla, porque dice Apocalipsis que Él los destruye a todos con la espada que sale de su boca. Eso no es una espada literal, otras veces les he dicho, ¿no? Quiero pensar que Yeshua simplemente va a decir una palabra y todos van a caer fulminados. Así. Y entonces habrá paz, porque todos los enemigos del reino habrán muerto. Esa es la paz, ¿verdad?, de la que nos habla ahí el Brit Shalom. Bueno, ese es un pacto futuro. Y ahora nos vamos a concentrar, dijimos, en el pacto de sangre. Sí, hermano León, no sé si le han llegado por WhatsApp, ya le envié el primer escrito, creo, 2 escritos, y este que estamos viendo ahorita, no sé si se lo mandé, pero sí se lo envío también, por ahí, por WhatsApp, primeramente el Eterno. Bueno, el pacto de sangre, nos vamos a concentrar en ese pacto de los 7 que estudiamos, de los 7 que ya vimos. Vamos a hablar más a detalle del pacto de sangre, porque dijimos que el pacto de sangre es el que de alguna manera abre la posibilidad de redención para toda la humanidad. El pacto de sangre. Que el pacto de sangre es el mismo que el pacto renovado. ¿Sí? Estamos hablando del mismo pacto. El pacto que renovó Yeshua es el pacto de sangre. El pacto profetizado por Jeremías, capítulo 31, es el pacto de sangre. Entonces, por eso, digamos, nos interesa de una manera muy especial entender cómo es que funciona ese pacto, el pacto de sangre. Ahora, recuerden que todos los pactos fueron establecidos por el Eterno. Los 7 pactos son establecidos por el Eterno. Y a diferencia de las religiones, de las denominaciones, estas son las formas que Dios estableció para que nos acerquemos a Él, para que nos relacionemos con Él, para que alcancemos su favor. Nada de lo que el hombre invente va a funcionar. Lo único que funciona es lo que Dios mismo ha establecido. Pues por eso son importantísimos los pactos. Bueno, sobre el pacto de sangre, lo primero que hay que ver es que este pacto es también conocido como el pacto de las mitades. Ese es otro nombre que se le da, el pacto de las mitades. Hay otro nombre, o mejor dicho, otro pacto relacionado con este, pero no es, no es tanto un pacto bíblico, o no es mencionado directamente en las Escrituras, pero era un pacto que se usaba mucho en los pueblos de la antigüedad. Mucho se ponía en práctica ese pacto. Ese otro pacto, y eso de una vez apúntenle ahí como tarea para que lo investiguen. Ese otro pacto
es conocido con el nombre de el pacto del umbral. El pacto del umbral. ¿Umbral? Umbral. U-M-B-R-A-L. Umbral. ¿No es como el de pesa? Pues algo, o sea, en Pesaj, cuando dice que pusieran la señal de la sangre, dice las palabras, los que traducen son dinteles, ¿qué más? Es como los marcos. La puerta, es el marco de la puerta. El marco de la puerta, pero tiene razón Sergio, o sea, hay una palabra que debe ser entendida como umbral. Ahora, ¿todos entienden lo que es un umbral? El umbral es como la entrada, pero muchas casas, a lo mejor ahora ya no tanto, pero en muchas casas antes, cuando la gente construía sus casas, porque ahora pues muchos te las construyen, ya te las dan así construidas, pero cuando la gente antes construía sus casas, casi todos construían un umbral. Entonces el umbral es como un techito que pones antes de la puerta de la entrada, ¿sí? Entonces esto es como si alguien llegaba a tocar la puerta, ya está protegido, ya está bajo el umbral, ya está bajo la autoridad de la casa, ¿sí? Ya está ahí la cubierta, el techito, que lo proteja del sol, de la lluvia. No está dentro de la casa, pero está en el umbral. Entonces, el umbral viene a representar, si lo comparamos con el Mizcán, con el tabernáculo, el umbral sería como los patios del Mizcán. O sea, no estás adentro del lugar santo, estás en el patio. Es como el umbral, o la antesala. O sea, antes de entrar a la casa, ya casi estás a un pasito, ¿sí? Pero todavía no estás adentro de la casa. Ese es el umbral. Entonces, casi todas las casas, desde la antigüedad, les construían un umbral. Entonces, hay un pacto que practicaban casi todas las culturas antiguas y se llamaba el pacto del umbral. ¿Sí? Hay una película, se ve como en los 90, en la película se muestra a una mujer de los musulmanes, basada en la vida real, es una biografía. Entonces cuando llega la mujer a la casa del hombre, que es musulmán, matan un becerro en la entrada y hacen que ella pase por encima de la sangre. Y ella no entendía nada, y después yo vi que esa era parte de una cultura donde tú si cruzas arriba de eso, ya haces casi pacto con la familia, con lo que estás entrando, y lo que crean, sea dioses, creencias, todo. O sea, te comprometes a estar en pacto. Sí. La persona se compromete contigo a protegerte, a protegerse. Depende del pacto, pero eso dice Sí. todavía lo hacen, pues, todavía es cultural. Todavía, sí. En Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Y eso, por eso les decía, aunque directamente la Biblia no menciona el pacto del umbral, pero está muy relacionado con el pacto de sangre, muy, muy relacionado. De hecho, una de las prácticas en el pacto del umbral es justamente eso, que cuando alguien hacía una invitación a otra persona a su casa, la cena, por ejemplo, vamos a cenar, y el animalito para la cena se sacrificaba fuera de la casa, y parte de la sangre se ponía ahí, en la entrada, en el umbral, y cuando las personas entraban, pasaban por encima del umbral, pasaban por encima de la marca de la sangre, era justamente que estaban entrando en pacto. O sea, hay muchas cosas muy interesantes en el pacto del umbral. Algo totalmente prohibido era pisar la sangre. Tenías que saltarla. La marca de la sangre había que saltarla. Nunca pisarla. Si tú pisabas, o si alguien pisaba la marca de la sangre, en lugar de considerarte en pacto, te consideraba un enemigo. Tú estás en guerra porque tú pisaste
la marca de la sangre. Y es lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué castigo merecerá aquel que pisotee la sangre? Dice el escritor sagrado, ¿verdad? Entonces, esto viene por el tema del pacto del umbral. Prohibido pisar la marca de la sangre. Tienes que saltarla para entrar en pacto. Entonces, investiguen eso, hagan una investigación del pacto del umbral. Como lo encuentren, no tiene que ser fuentes bíblicas, cualquier fuente que nos arroje luz sobre el pacto del umbral nos puede ayudar mucho, ¿sí? Bueno, el pacto de sangre, entonces, el pacto de las mitades, están conectados con el pacto del umbral. El pacto de las mitades, el nombre es porque, ¿por qué creen? Porque se partían a la mitad los animales. Porque los animales justamente debían ser partidos por la mitad, pero las aves no. Las aves no, o sea, vemos en el caso de Abraham que sacrificó varios animales y a todos los partió por la mitad, menos las aves. Y esa hay una razón, ¿verdad? ¿Por qué las aves no? ¿Sí? Pero los demás animales sí eran partidos por la mitad. Ahora, en este pacto de sangre, algo que señalamos aquí es que el pacto de sangre, de todos los pactos, este es el más solemne. No todo pacto es un pacto de sangre, pero el pacto más solemne de todos es el pacto de sangre. Y este pacto está dividido en 9 pasos. ¿Sí? Son 9 pasos en total que nos ayudan a poder entender cómo funcionaba el pacto de sangre. Entonces, rápidamente, primer paso en el pacto de sangre consistía en quitarse la túnica, quitarse el manto. Esto representa una entrega total, un compromiso pleno. Para un judío, la túnica es todo. O sea, la túnica es como un todo. La túnica eres tú mismo. Entonces, cuando dice, por ejemplo, la escritura que dice el Rab Shaul que los filipenses se entregaron a sí mismos, está hablando de algo, de una relación de pacto, en donde te entregas a ti mismo. Cuando Yeshua dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, está hablando precisamente de que tienes que entrar en una relación de pacto y un pacto de sangre. Negarse a sí mismo es como este paso. Lo primero que tienes que hacer es despojarte de la túnica. En otras palabras, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo para entrar en una relación de pacto de sangre. Eso es lo primero. El segundo paso en el pacto de sangre es quitarse el cinturón. Quitarse el cinturón. Para eso, pues tenemos que entender de acuerdo a la época. Y en aquella época, quitarse el cinturón era despojarse de las armas. Porque en la antigüedad utilizaban el cinturón más que nada para cargar armas. Entonces, despojarte del cinturón es: entrego mis armas, o me despojo de mis armas, me rindo, ¿sí? Es como también pongo a mi disposición mi fuerza, más bien pongo a la disposición de aquel que está pactando conmigo, pongo a su disposición toda mi fuerza, toda mi habilidad para luchar. Es como decir, a partir de este momento que tú y yo entramos en pacto, tus enemigos son mis enemigos. Si alguien te ataca a ti, es como si me estuviera atacando a mí. Mis armas van a estar ahí para defenderte. Eso es una relación de pacto de sangre.
Entonces, en ese sentido, pensemos por un momento. Nosotros estamos en una relación de pacto con el Creador del universo, en una relación de pacto con Yeshua. Si alguien ofende a Yeshua, nos ofende a nosotros. Si alguien se mete con Yeshua, se mete con nosotros. Al nosotros estar en una relación de pacto de sangre, quiere decir que nosotros estamos comprometidos a defender el honor del Señor, a costa de lo que sea. Ahora sí, como dicen, hasta donde tope. Estamos en ese compromiso. Ese es el pacto de sangre. Él lo hace por nosotros. Nosotros tenemos que responder también por Él, ¿verdad? O sea, cuando haya la necesidad de hacerlo, tenemos que. O sea, tenemos la obligación de levantar la voz. Si, un ejemplo, si usted está, no sé, en su trabajo, en alguna parte donde de pronto se haga por ahí un diálogo, un debate, y algunas personas empiecen ahí a hablar barbaridades contra el Eterno, contra su palabra, y usted está escuchando, si usted no dice nada, si usted se queda callado, no, es que no me gusta entrar en problemas. No, mi hermano, cuidado, que dijo Yeshua, cualquiera que me niegue, yo también lo negaré. Entonces es el momento cuando uno tiene que, a ver, permítame, ¿verdad? Ahí te voy, usted tiene que presentar defensa, ¿sí? Defender el honor del Señor. Él puede hacerlo, sí, pero Él quiere que usted lo haga, Él quiere que yo lo haga. Por eso estamos en esa relación de pacto de sangre. Porque también en la escritura, no sé si lo dije antes o después a Abraham, de que él, o sea, quien te maldiciere, yo lo maldiciré, y viceversa, el que te bendiciere, yo lo bendeciré. Así es parte del pacto, ¿verdad? También. El tercer pacto, en el pacto de sangre, consiste en cortar los animales del sacrificio por la mitad y caminar en medio de ellos en forma de 8. Al hacerlo estamos diciendo dos cosas. Primero, que morimos a nosotros mismos, entregando el derecho a nuestra propia vida, y comenzamos un nuevo caminar con nuestra pareja de pacto hasta la muerte. Recuerde que cada mitad del animal muerto representa una de las partes. Por eso se parte a la mitad. Si una mitad representa a una de las partes del pacto, la otra a la otra parte. Eso de que se camina en forma de 8 es porque ambos deben pasar por en medio de las mitades. Entonces pasas por en medio, das una vuelta en círculo y regresas otra vez, pasas por en medio y das otra vuelta en círculo. Entonces ambas partes están haciendo ese 8, ¿sí? Vuelven a pasar, se cruzan, ambos se van a cruzar entre las mitades, van a salir y van a estar haciendo esa caminata en medio de los animales. Lo segundo, como el pacto de sangre es el más solemne de los pactos, cada una de las partes señala hacia el animal muerto y dice: Yahweh, haz lo mismo conmigo y aún más si en alguna ocasión deseo romper este pacto. Córtame por el medio y arrójame a las aves de rapiña por haber intentado romper el más sagrado de los pactos. O sea que las dos partes que están pactando, cuando se cruzan entre las mitades, tenían que decir eso. Si yo fallo en este pacto, hazme como a este animal, que me pase lo mismo, o sea, apárteme por la mitad. O sea, es un compromiso muy serio. Y ahí está la razón de por qué las aves no se partían. Porque de una manera simbólica las aves representan como el juicio que va a venir sobre aquel que falle al pacto. Y eso nos recuerda un texto del Apocalipsis,
que justamente dice que cuando Yeshua destruye a sus enemigos, vendrán las aves del cielo, y esa va a ser la gran cena de los últimos tiempos, el gran banquete, pero va a ser para las aves del cielo. Vengan a comer carne de reyes, de capitanes, ¿sí? De todos los que se creían la crema innata del planeta Tierra. Bueno, ese es el cuarto pacto, tercer paso. Cortarlos por la mitad. El cuarto paso es levantar el brazo y mezclar la sangre. Eso no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero es algo muy popular, o lo era en mis tiempos. Cuando yo era niño, todavía esto era algo muy popular. Cortarte, que te hacías una cortadita en la mano y entrabas en pacto, ¿no? Con algún amigo, amiga, y no, hombre, mira, tú y yo, amigos por siempre, o qué sé yo, ¿verdad? Las pencas de los magueyos. Es canción. Esa es una canción. Con las espinas atrás magueyos. Explícate. Por ahí está grabado Valeria en una penca. Bueno, sí, con una espina, o sea, bueno, lo que fuera. La cosa era hacerte una pequeña incisión de manera que saliera sangre, ¿verdad? Y luego ya, pues, entremezclar la sangre, ¿verdad? Con la otra persona. Esa práctica, hermanos, viene desde tiempos muy antiguos. Entonces, ¿de dónde se nos ocurría? Pues no es que se nos ocurría, es que lo traemos en la sangre, en los genes, ¿verdad? Esto de entrar en pactos de sangre. Entonces, ese es el cuarto paso: levantar manos, mezclar sangre. Lo que estamos haciendo, básicamente, tomamos nuestra vieja naturaleza y la cubrimos con la naturaleza de nuestra pareja de pacto. Los dos venimos a ser uno. El hombre siempre ha creído que al entremezclar la sangre se entremezcla la vida, y esto simboliza que dos nos convertimos en uno. Fíjese, esta creencia, la ciencia lo ha comprobado. O sea, la ciencia lo ha comprobado. Les iba a decir, algunos que no se cortaban la mano, o que eran medio miedosos para cortarse, lo hacían de otra manera. ¿Alguien sabe cómo? Con la saliva. Con la saliva se escupían. Pero tú tenías que escupir la mano del otro. Tú escupías la mano del otro, el otro escupía tu mano y luego las mezclaban. ¿Sí? Pero fíjese qué cosa, o sea, por eso le digo, la ciencia lo ha comprobado. Que dice, prefiero cortarme. Pero fíjese, la ciencia lo ha comprobado, porque ¿qué hay en la saliva, hermanos? ADN. ADN. Tú mezclas tu saliva con estás mezclando el ADN de los dos. Entonces, sin saber, a través de siglos, muchos mezclaban su ADN ahí con la saliva. Con la sangre, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, esa creencia de que las vidas se mezclan es totalmente cierto, ¿sí? A través de la genética, a través del ADN, la ciencia ha comprobado que se heredan muchísimas cosas, características, inclinaciones, ¿sí? Hay muchas cosas que se heredan, buenas y malas, algunas cualidades que uno, oye, ¿de dónde salió tan bueno para dibujar? Nunca tomó clases ni nada, pero es buenísimo. Ah, no, es que el abuelo era buenísimo dibujando. Por eso, ¿y cómo? Por la sangre, por la genética, ¿verdad? Por el ADN. Ahí recibes la herencia. Entonces, sí se mezcla la vida. Ahora, la ciencia ha demostrado que también, si a través de la saliva se mezcla el ADN, a través de fluidos, esto es en las relaciones sexuales,
hay una transferencia de fluidos y entonces hay una conexión. Y hay una conexión espiritual. Esto quiere decir que a través de una relación sexual, parte del alma, de la vivencia de la persona, de la otra persona, se queda en ti y parte de la tuya se queda en ella. Entonces es tremendo. Por eso la Escritura prohíbe la inmoralidad sexual desde un principio, porque imagínense aquellos que son promiscuos, y si de por sí una persona ya tiene inclinación al mal o es malvadazo, y luego imagínense que sea promiscuo y se metió con otros también promiscuos, entonces todo ese cúmulo de maldad y de tanta gente viene y hace eco en la persona. Entonces es terrible. Es que también porque se ha hecho mucha tendencia, o por lo menos yo que de repente veo TikToks que me aparecen, de que hay personas que hablan mucho sobre el tema de la responsabilidad afectiva, pero casi siempre, o por lo menos yo lo que he notado, y más cuando veo TikToks de psicólogos, siempre cuando se refieren a eso de que sean responsables afectivamente, es que son, pero se refieren a tener como que cierta responsabilidad o cierta como que empatía después de tener relaciones, pero casualmente todas esas personas que hablan del tema abiertamente, y más en internet, es que son gente promiscua. ¿Y que te da a entender? O sea, quieres algo que tú no estás dando. Y eso es algo como que se está repitiendo, como que más a menudo, a lo mejor no en nuestra ciudad tal cual, porque, o por lo menos aquí, para bien o para mal, y gracias a Dios, que esta zona es todavía muy conservadora. En otros lugares como los países del primer mundo, ya sea en Europa o con los Estados Unidos, que se ve más este tipo de cosas. Sí, pero vean, entonces por eso entendemos mejor las advertencias en las Escrituras sobre este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sobre este tipo de temas. A la medida que hoy la ciencia nos corrobora, nos confirma hasta dónde puede afectar ese intercambio de fluidos, o cómo es que funciona el ADN, o cómo es que funcionan las transfusiones de sangre. Por eso los testigos de Jehová luego prohíben las transfusiones de sangre, ¿verdad? O sea, y no estoy diciendo que es algo malo, con el fin de salvaguardar la vida, es algo que es que no está prohibido, que es un tema de debate, pero el asunto es entender también por qué hay ese tipo de prohibiciones, y la razón es precisamente pensando en una contaminación no tanto del tema físico, sino en una contaminación espiritual. Pues la sangre de quién me estás poniendo, ¿verdad? Porque a lo mejor me estás poniendo demonios aquí, ¿verdad? No sé qué es lo que va a entrar en mi cuerpo. Entonces ese es el tema. ¿Sí, hermano Carlos? Sí. Porque dice Pablo que mientras el pecado sea fuera del cuerpo no hay problema, se peca. Pero cuando es dentro del cuerpo, Sí. Así es. Totalmente. Es que de hecho Una vez le pusieron sangre, una cirugía, ¿verdad? Le pusieron sangre. Y después decía, mi cuñada decía, ay,
si mi mamá no era así, un defecto que ella le veía que tenía su mamá ahora y que no tenía antes. Dice, no sé quién se le pusieron. Yo sé que dice usted, Sí. siente usted esto, ¿verdad? Pues puede que haya sido cierto. Oh, sí, Y es realmente que, sí. Es que de hecho se refuerza más ahorita que todavía estamos en Bereshit, el tema del diluvio y los nefilim. O sea, ya de por sí ya era malo que incluso entre los propios seres humanos se transmitía pues la maldad. Ahora, imaginarte que alguien fuera de el genoma humano se mezcle con el ADN humano. O sea, que es como, por así decirlo, es como potenciar más algo que ya está inacto. Es una abominación. Así dice la Escritura cuando se mezcla, como dice Iván, algo que no pertenece a tu especie. Por eso Bereshit dice que las especies fueron diseñadas para interactuar, aún los árboles, aún las plantas, cada quien según su especie, cada género según su especie, los animales también y los seres humanos también. Por eso el bestialismo es considerado una abominación. Y lo que pasó justamente con el tema de los nefilim fue una abominación, porque mezclar ADN angelical, en este caso, ADN de ángeles con ADN de seres humanos, el resultado fue una abominación, Y de animales, algo que no debía de existir. sentados. Sí, todo eso. Entonces, vaya, esto que estamos comentando se desprende justamente del tema del pacto de sangre. ¿Por qué es tan importante, verdad? El pacto de sangre. El quinto paso en el pacto de sangre es el intercambio de nombres. El quinto paso, intercambio de nombres. Hay un intercambio de nombres. Eso hacemos cuando nos sumergimos en su nombre, cuando como congregaciones adoptamos nombres representativos de la divinidad, más aún cuando cumplimos con el ministerio que nos ha encomendado. Hacemos todo en su nombre. Predicamos, oramos, servimos, etcétera, todo en su nombre. O sea, ahí se da el intercambio de nombres. Por una parte, en este pacto, la Escritura dice que el Eterno, nuestro nombre, lo escribe en su libro, desde tiempo de Moisés, ¿verdad? El Eterno tiene un libro donde escribe los nombres de aquellos que entran en una relación de pacto con Él. Ahí está el intercambio de nombres. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el nombre del Eterno? Bueno, nosotros vamos a adoptar su nombre para usarlo en todo lo que hacemos, ¿verdad? De allí que el ejemplo que ponemos acá, ¿verdad? Cuando nos bautizamos en su nombre. Por esa razón, hay quienes bautizan en el nombre de la Trinidad. Esto pues es una forma errónea, porque a final de cuentas, igual cuando bautizan en el nombre de la Trinidad, dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pues así no sería la fórmula. La fórmula sería, en el nombre tendrías que decir el nombre del Padre. En el nombre del Hijo tienes que decir el nombre del Hijo. Y si vas a utilizar el nombre del Espíritu Santo, pues tendrías que utilizar también otro nombre. ¿Me explico? O sea, y no esos títulos. Por eso el bautismo es en el nombre de Yeshua, es ordenado en el nombre de Yeshua, porque ahí está el intercambio de nombres. El otro ejemplo es que como congregaciones, las congregaciones, la mayoría, por eso adopta nombres de la divinidad, como Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, ¿ok? Pues ahí está, ¿verdad? Aunque no es el nombre, pero es decir, estamos tomando el nombre de Dios para cubrirnos, para protegernos. Asambleas de Dios. Hay iglesias que se llama Jesucristo es la luz del mundo, Iglesia Príncipe de Paz. O sea, algunas adoptan títulos, pero ya sean nombres o títulos de la divinidad, es una práctica común, ¿verdad? Que adoptan en las iglesias. No sería tanto como, por ejemplo, nosotros
somos iglesia, el Mesías, el Mashiach, es un título de la divinidad, o una de las partes de la divinidad. Pero, ¿qué sería un nombre de una congregación que, digamos, no encajaría ahí? Que se quedaría fuera del intercambio de nombres. Pues yo voy a decir una que está medio rara. Allá por la unidad está una que se llama Iglesia de la Medalla Milagrosa. ¿Iglesia qué? De la Medalla Milagrosa. La medalla milagrosa. Es un ejemplo, ¿ah? Hay una iglesia acá también que se llama Iglesia Israel. Iglesia Israel, pues puede sonar bien, pero Israel es el pueblo, pero no hay un intercambio de nombres, o sea, no está adoptando un nombre de la divinidad. Lo digo porque inventaron una iglesia y ya les pregunté lo que es. Pero hay muchas que pues sí, ¿verdad? Que el verbo de Dios, que... Bueno, los ríos de agua viva, pues no, tampoco se queda fuera. Discípulos. Ebenezer. Discípulos de Cristo. Ebenezer, discípulos de Cristo, bueno, pues ahí, O iglesias con nombres de montes, ¿no? Getsemaní. ándale. Monte de los Olivos. Sion. Monte de los Olivos, Gerizim, hay muchas, pero sí, León de Judá, hay una allá. pero León de Judá, pues está bien, ¿verdad? Lo que se trata es, digamos, en ese intercambio de nombres, es que tú tomas un nombre de la divinidad y lo adoptas como parte de tu identidad. En este caso, la identidad como grupo, la identidad de la congregación. O sea, son ejemplos de lo que es un intercambio de nombres. Torre Fuerte, sí, porque es un título también. Hasta cantamos, ¿no? Torre Fuerte es el nombre del Señor. Sí. Emanuel. Bueno, sexto paso. El sexto paso es hacerse una marca o cicatriz. O sea, esto no es como la de hace rato, de mezclar la sangre. Esto es hacer una marca o cicatriz, y que esa marca o cicatriz será testigo de la alianza que hemos formado. Siempre estará presente para recordarnos nuestra responsabilidad el uno con el otro debido al pacto. Esa marca, esa señal o esa cicatriz es una garantía del pacto. El Rab Shaul decía que él llevaba en su cuerpo las marcas del Mashiach. Debemos glorificar al Eterno en nuestro cuerpo. El que nuestro cuerpo padezca por causa de nuestro compromiso con Yeshua es cumplimiento del pacto. Entonces, un ejemplo, puede haber muchos, ¿no? Pero un ejemplo, pues yo fui a un viaje misionero, y en ese viaje misionero, pues andábamos ahí, tuvimos que dormir en el monte, y pues me mordió una víbora. Y aquí tengo la marca, ¿no? Aquí me quedó. Bueno, ese sería como una garantía. Tú estás en pacto y pues toma eso como parte de, como algo que te pasó precisamente por estar cumpliendo con los términos del pacto, ¿verdad? Es una marca. Pues una vez, no sé qué me dieron de comer, me enfermé, fui al hospital. Está bien, hermano. O sea, tómalo como parte de, ¿sí me explico? Son cosas que decía el Rab Shaul: yo llevo en mi cuerpo las marcas. No marcas, ¿qué es? Tatuajes. No. Sí, no. Ahí en el Isaías, conocía a un hermano cristiano, ¿verdad? Y traía un arbolito aquí. Y entonces una de las maestras le preguntó: oiga, ¿y esto qué? Es para acordarme del árbol de la vida. Ay. Bueno. Y el Sí. se supone que nosotros no nos debemos de hacer. Sí, hay marcas, y vea, cuando nosotros hablamos de dolor físico y dolor del alma, siempre estamos de acuerdo que el dolor del alma es mucho más fuerte. O sea, tú puedes tener un dolor físico muy fuerte, no sé, un dolor de muelas, o X dolor,
o la mujer cuando da luz. Pero a final de cuentas ese dolor físico pasa. El dolor del alma nunca se va. O sea, algo que te provocó dolor en el alma nunca se va a ir. Ese se va a morir contigo. Siempre te va a acompañar. Cuando hablamos acá de una marca o una cicatriz, no tiene que ser tanto física, sino algo que te deja huella en el alma, algo que marcó tu alma, experiencias que te van a acompañar siempre, que nunca las vas a olvidar, ¿sí? Por eso les ponía ese ejemplo. Les puse un ejemplo de algo físico, como una mordida de una serpiente, pero hay muchas experiencias que probablemente hemos vivido en nuestro andar con el Señor y que han quedado ahí y que nunca se te van a olvidar, que te dejaron una huella imborrable. Entonces esas son esas marcas que sirven como testigos de que tu alianza o que tu pacto es real, que está allí, ¿verdad? Que siempre va a estar allí. Y es un cumplimiento, ¿verdad? Es el cumplimiento del pacto. Bueno, séptimo paso. El séptimo paso es o consiste en proclamar las estipulaciones del pacto. De pie ante testigos, igual que en el matrimonio, se recitan las estipulaciones del pacto. Ejemplo, todas mis posesiones son tuyas, todo mi dinero, todas mis propiedades, todo lo que tengo es tuyo. O sea, en el matrimonio, y sabemos que el matrimonio es un pacto, ¿verdad? También. Incluso muchos, para muchos el matrimonio es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre porque, en teoría, obviamente, hablamos de los tiempos bíblicos, y quizás hoy se ha perdido mucho, pero en teoría, pues el varón al casarse debe casarse con una doncella, una mujer virgen, que tiene se llama himen, algo así, que al ser roto, pues sangra. Entonces ahí entra el matrimonio, la pareja, en el pacto de sangre. Es un pacto de sangre entre ellos. Por eso el matrimonio también es considerado un pacto de sangre. Entonces se recitan las estipulaciones, ¿sí? Uno dice lo que se está comprometiendo. Ya ven que en las bodas promete ser fiel y promete ser te dicen todo, ¿no? Todo lo que te estás comprometiendo. Ahora, en el matrimonio hebreo es todavía mayor, más a detalle. En el matrimonio hebreo se redacta todo un documento completito, y de hecho se deja abierto para irle añadiendo cláusulas de los compromisos que tienen el uno y el otro. Entonces, esto es para que se tenga conciencia y no se nos olvide a lo que nos comprometimos. El octavo paso es participar de una cena conmemorativa. Para completar la unión dentro del pacto, en lugar de animales y sangre, tenemos pan y vino. Esto era desde la antigüedad. Los animales se sacrificaban como parte del ritual, pero no se comían. O sea, se derramaba la sangre, estaban las mitades ahí, pero no se comían los animales. Entonces la pareja o las personas que entraban en pacto después celebraban una cena conmemorativa, pero esa cena conmemorativa era fundamentalmente con pan y vino. Era lo que se acostumbraba. En la Biblia el vino es conocido como la sangre de las uvas, Génesis 49:11, y representa nuestra propia sangre. El pan representa nuestra carne. Tomamos una hogaza de pan, la partimos en dos y la repartimos entre las dos partes, diciendo: esto simboliza mi cuerpo que te estoy entregando. Luego nos servimos el vino el uno al otro y decimos: esto representa mi sangre, que ahora es tu sangre. Ahora simbólicamente tú estás en mí y yo en ti. Ahora juntos somos uno en una nueva naturaleza.
Entonces, esto viene desde la antigüedad. Yeshua lo que hizo fue simplemente tomar esa experiencia del pacto de sangre y compartirla con los suyos. El noveno paso del pacto de sangre es plantar un monumento conmemorativo. Tradicionalmente se usaba un árbol. Es un asunto de ser una nueva creación. Segunda a los Corintios 5 menciona que el que no tenía pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia del Padre en él. Ese es el memorial que plantamos ante él. El memorial es que los demás tienen que verlo a él viviendo en nosotros. Deben poder mirarnos y ver algo diferente en nosotros, en nuestra honestidad, integridad, amor y obediencia. O sea, eso es plantar un memorial. Es lo que dice el Rab Shaul, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esta es una nueva criatura, esto es un nuevo árbol, ¿sí? Que ha sido plantado en memoria de aquel con quien se entró en pacto. Y esos son, hermanos, entonces los 9 pasos del pacto de sangre. La parte final de la lección nos habla acerca de que cuando el Eterno estableció su pacto de sangre o pacto de las mitades con Abraham, la pregunta sería, ¿se cumplieron todos estos pasos? ¿Los 9 pasos? Dice Iván, creo que no. ¿Cuál de los pasos, cuál de los 9 no se habrá cumplido? Según el texto de la Torá. Hubo uno que efectivamente no se cumplió. Los demás, de una manera simbólica, se cumplieron. Pero hubo uno que, digamos, quedó ahí como que inconcluso. El 3, que viene siendo, hermana. Exactamente. Abraham se quedó dormido. Y cuando Abraham despertó, así como que entre que despertaba y no, porque Abraham estaba rendidísimo. Abraham él hizo el trabajo, sacrificó los animales y todo, estaba bien trabajado y estaba esperando, pero se cansó, o sea, pasó mucho tiempo y él ya estaba fundido, muy cansado, entonces quedaba dormido y luego venían las aves, ¿verdad? Y ahí está espantando las aves para que, vámonos, que no se acercaran a los animales sacrificados, porque era algo solemne. Entonces ya Abraham está bien cansado. ¿Y qué dice la Torá que sucedió? Que mientras él está como que entre dormido y despierto, él vio la presencia del Eterno caminando entre las mitades. O sea, Abraham no caminó, faltó esa parte. Él no caminó allí, pero el Eterno lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué el Eterno decidió hacerlo así? Porque Abraham era incapaz de cumplir con los términos del pacto. Y por eso el Eterno hace pacto consigo mismo. O sea, el Eterno, como dice la Escritura, no pudiendo jurar por nadie, porque no hay nadie más grande que él jura por sí mismo. Entonces el Eterno entra en pacto y para entrar en pacto, pues todos los pasos del pacto de sangre van encaminados a pactar con alguien que sea tu igual, con alguien que esté, digamos, a tu nivel. Si no, no vale, ¿verdad? Entonces no podía Abraham
cumplir con eso, y el Eterno pacta consigo mismo, jura por sí mismo, el Eterno proclama los términos del pacto, Él mismo, Él hace toda esta parte, porque Abraham era incapaz de hacerlo, ¿verdad? Y esto es bien importante señalarlo. Ahora, dijimos, ese pacto se vio truncado y se tuvo que renovar. ¿Quién lo renovó? Yeshua. Yeshua lo renovó. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Eterno con quien estableció su pacto es con Yeshua, con aquel que es su igual. Con él sí, ¿verdad? O con él sí puede pactar, ¿sí? El Eterno, el Padre, pacta con el Hijo, y por esa razón nosotros, para entrar en pacto con el Eterno, tenemos que hacerlo a través del Hijo. No hay otra manera. No lo podemos hacer directamente. Abraham no pudo, menos yo voy a poder. Pero Yeshua sí. Y Yeshua a mí, a ti, a todos nos invita a cobijarnos bajo su sacrificio, bajo su sangre, entrar en pacto con Él, y de esa manera se cumple lo establecido por el Eterno, ¿verdad? Entonces, Yeshua mismo, cuando Él está muriendo en el madero, derramando su sangre en el madero, la Escritura dice que Dios estaba con Él. Mas Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, allí en la cruz. Entonces, el pacto de las mitades se cumple en el madero, se cumple en la cruz, cuando Yeshua muere y el Eterno está allí con Él. Todo lo que dijimos, los pasos, se cumplen allí. El intercambio de nombres, si usted luego repasen los 9 pasos, y se cumplen entre el Padre y el Hijo, se cumplen a la perfección. Y finalmente hay una tarea allí, un ejercicio. Ahora que entiende usted el significado del pacto de sangre, la pregunta: ¿qué significa para usted estar en una relación de pacto con el Eterno a través de Yeshua? De acuerdo a los 9 pasos del pacto, explique uno a uno. Entonces eso lo van a hacer también como tarea. De acuerdo al primer paso, ¿qué significa para mí despojarme de la túnica? ¿O qué he hecho yo en relación a ese paso? Si ya entendí qué significa despojarme de la túnica, dijimos negarte a ti mismo, ¿qué he hecho yo para cumplir ese paso? ¿De qué cosas me he privado? ¿Qué cosas he dejado de hacer? ¿Sí? Habrá alguien que diga: no, pues yo renuncié a un trabajo, yo renuncié a la amistad de tal persona, yo no sé. Pedro le dijo a Yeshua: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Qué bueno. Sí, qué bueno, es parte del pacto. O sea, no estás haciendo nada extraordinario, lo tenías que hacer. O sea, tampoco quieras como que lucirte, ¿verdad? Porque Pedro fue como que nosotros hemos dejado todo por seguirte, porque el otro no quiso, el rico no quiso dejar, ¿verdad?, las posesiones, y Pedro, queriendo lucirse, dijo: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Pero pues Yeshua dijo: está bien, y van a tener su recompensa, ciertamente, pero es algo que se tiene que hacer, se da por entendido, es parte del pacto. De hecho, es el primer paso del pacto. Entonces, la tarea: hagan su lista, los 9 pasos, y escriban cómo ustedes han cumplido con esos 9 pasos, con cada uno de ellos. Y si alguno de ellos está pendiente, no han hecho nada, pues hay que apurarse, ¿no? Hay que apurarse a hacer algo para cumplir con cada uno de los 9 pasos. Bueno, terminamos. Shalom, bendiciones a quienes nos estuvieron acompañando virtualmente. Sigan disfrutando de las delicias del Shabbat. Ya nos vamos.